La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros ya Luis Fernando Salazar, senador por el Partido de Acción Nacional, a quien le vamos a pedir su opinión sobre el paquete anticorrupción presentado por las bancadas del PRI Partido Verde, en el que proponen que la sanción mayor sea de 20 años de inhabilitación para ocupar un cargo público. Bienvenido, senador, gracias por estar con nosotros y por conversar sobre el tema. Al contrario, Marcela, muy buenos días a ti y muy buenos días a Juan, y saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Se antoja nada, 20 años de inhabilitación. ¿Cuál es la postura del Partido de Acción Nacional y cuál sería la contrapropuesta frente a esta propuesta del PRI, del Partido Verde? Claro, bueno, en primer lugar, nosotros hemos venido impulsando desde la legislatura pasada este Sistema Nacional Anticorrupción, que ya se aprobó en la Constitución, pero que el paquete de reformas que nosotros también ya de leyes secundarias que nosotros también ya presentamos, si no se aprueban de manera eficiente, todo quedará en letra muerta, y eso es justamente lo que queremos evitar. Es importante dentro de este contexto señalar que en el Sistema Nacional Anticorrupción tenemos que elegir efectivamente un fiscal anticorrupción en el Senado de la República que tenga un perfil apto para poder juzgar y para iniciar procesos en contra de funcionarios públicos. Podemos poner sanciones de años y al final del día, si no tenemos quién inicie los procesos, quién integre las averiguaciones y quién empiece las averiguaciones previas y las investigaciones, pues todo habrá quedado en letra muerta. No sé si coincidan conmigo. A mí me gustaría, si me lo permiten, pues dar un pequeño contexto de que, esta reforma constitucional en donde se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que derivó en esta presentación de leyes secundarias y de paquetes, fue aprobada en mayo del 2015. Y lo que buscábamos ahí y lo que buscamos es coordinar y homologar las acciones y políticas de los 3 órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. El sistema actual, que está funcionando, porque aunque ya sea una realidad en la Constitución, faltan estas leyes secundarias, pues resulta que el 99.7 de las denuncias nunca prosperan o no llegan los inculpados a pisar la cárcel o a ser sancionados, porque en todos los esquemas los contralores dependen justamente de la autoridad a la que se tiene que investigar. O sea, en el municipio el contralor no va a investigar al alcalde, difícilmente le va a decir y va a presentar una denuncia que está cometiendo algún acto de corrupción. Lo mismo pasa con la Secretaría de la Función Pública en el Ejecutivo Federal y lo mismo en el gobierno estatal. Entonces el sistema le daba una autonomía, le crea una autonomía para que sea un sistema totalmente autónomo, tenga vida propia y no dependa de su jefe, que en este caso es lo que nosotros queremos que se haga realidad en el régimen secundario. Uh-huh. Y en el régimen transitorio de esta reforma constitucional se estableció la obligación en el Congreso para expedir las leyes secundarias en un plazo no mayor a un año. El 26 de agosto del 2015, nosotros fuimos quienes presentamos el paquete de reformas para combatir la corrupción y para que a través de la participación ciudadana se realice una adecuada vigilancia de los recursos públicos. Presentamos ya desde agosto del 2015 la Iniciativa General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, una iniciativa de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y reformas a las diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Combate a la Corrupción, que tiene como objeto establecer los principios para garantizar que los distintos poderes, órganos e instituciones del Estado mexicano cuenten todos con un adecuado sistema para identificar, prevenir e investigar delitos o conductas que la misma ley establece constituyen actos de corrupción. Uh-huh. Nosotros, en dicha iniciativa se contemplaron sanciones para servidores públicos, que es senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, entre otros, por actos de corrupción, las cuales consistirán en
en la destitución del puesto, sanción económica, inhabilitación para desempeñar cargos públicos, y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, pues tenemos el objeto de regular el sistema para que exista coordinación entre autoridades de todos los gobiernos para la prevención de los delitos. El 7 de octubre de 2015, los senadores del PAN presentaron una iniciativa para expedir una nueva ley del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por el fin de establecer un marco legal que permita que el Tribunal de Justicia Administrativa haga uso de sus facultades en materia de combate a la corrupción. Y ya empezaron el pasado 22 de febrero la serie de foros donde los expertos académicos y autoridades dieron su punto de vista sobre los cambios que habrán de realizarse para armonizar más o menos 20 leyes federales con la reforma constitucional en materia anticorrupción. Con todos estos foros se da esta discusión. En este contexto, el PRI presenta y el Verde presentan estas propuestas donde estuvieron, perdón, donde hacen el día de ayer sus propuestas de reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción, y a reserva de terminar de estudiar todas las propuestas, los 20 iniciativas de reforma del paquete legal que presentó, ellos hablan de que se contempla sancionar las faltas administrativas graves cometidas por funcionarios corruptos con inhabilitación hasta por 20 años. Yo creo, salvo la opinión de ustedes y de la audiencia que nos escucha, que todo lo que ha venido haciendo el PRI y el Verde en estos últimos años, desde el principio de la legislatura anterior, cuando se pretendía nombrar un fiscal anticorrupción que realmente iba a ser un sacacopias o un dependiente de la Procuraduría General de la República o del propio presidente, me parece que no le están dando la seriedad indicada al tema y que solo lo hacen para jugar con una narrativa en medios de comunicación de decir que ellos están combatiendo la corrupción, cuando en realidad esta frase de los 20 años o de inhabilitación, pues no tengo, casi te los puedo asegurar, no van a llegar ni lo van a plantear con la seriedad de vida como se debería estar planteando en estos momentos y como lo ha planteado Acción Nacional. Ajá. Luis Fernando, déjame preguntarte algo. De acuerdo a la propuesta que tiene el Partido Acción Nacional, vamos a hacer un escenario hipotético. ¿Quiénes tendrían, por ejemplo, que responder por la deuda del Estado de Coahuila si es que se puede tipificar todo esto que sucedió como actos de corrupción? ¿A quiénes se les estarían señalando y qué tipo de sanción estarían recibiendo? Miren, el Sistema Nacional Anticorrupción, que además ese es un defecto, se aprobó para de aquí en adelante y no hacia atrás. Sí, por eso te decía que es solamente un ejercicio hipotético. Sí. Claro que sí, Marcela. Bueno, digamos que nuestro fiscal anticorrupción que va a elegir el Senado con 2/3 partes, que tendría que ser como en voz de Ricardo Anaya, nuestro presidente, un zar daltónico, que no tenga colores partidistas, que no quiera, tendría que ser un perfil que no quiera hacer carrera política, que no quisiera utilizar este aparador para crecer políticamente, sino que sea lo primordial en la función de esta persona, pues podría iniciar un proceso con todas las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación, con las denuncias presentadas ante la PGR y por supuesto por las falsificaciones que en un momento dado también fueron denunciadas en aquel momento. Ahora la Auditoría Superior de la Federación ya no solo señala las irregularidades o las observaciones, ahora tiene la facultad de presentar denuncias. El nuevo fiscal tendrá la facultad de iniciar denuncias. Aquí yo me hubiera imaginado que un nuevo fiscal presentara en base a las evidencias encontradas y al endeudamiento que es real en Coahuila, una denuncia por una parte por un endeudamiento ilegal y por otra parte por la no justificación de la aplicación de no son 36 mil millones de pesos lo que no ha justificado, sino 60 mil, ya lo tenemos acreditado en base a los estudios de la propia Auditoría Superior del Estado, anomalías que ellos mismos presentan, que un año dicen una cosa y el otro año dicen otra, y en este caso hipotético que manejas, Marcela, este fiscal estaría llamando a cuentas, presentando él las denuncias en contra de los exgobernadores, o en este caso de
de Humberto Moreira, no solo de Jorge Torres López, y de los exsecretarios y funcionarios de primer nivel que han sido también señalados ya en este momento, pero pues que no les pasa absolutamente nada. Ajá, ¿y qué sanción merecería, por ejemplo, el Auditor Superior del Estado? No solo una inhabilitación de 20 años, hay delitos que se tienen que pagar con cárcel, que hay pena corporal, que tienen que restituir al Estado, en este caso al Estado de Coahuila, por el daño que ha sufrido las finanzas y la tesorería del Estado y las finanzas de generaciones, y por supuesto incautar los bienes de las personas que sufrieron un enriquecimiento inexplicable. A ver, de los nuevos... ¿sí? No, sí me gustaría que nos aclararas, porque nos quedamos con la idea de que solamente se trataba de inhabilitación y que el máximo de años para inhabilitar a un funcionario era de 20, pero me estás diciendo entonces que sí hay sanciones penales. Bueno, es una muy buena pregunta, Marcela. Ya existen sanciones penales para tipos penales como es el peculado. Sí. Estamos hablando Si alguien acredita, si por ejemplo el SAR Anticorrupción acredita que un funcionario cometió peculado, no solo se atiene a la inhabilitación administrativa que maneja la nueva ley del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, sino que también, aunque no hubiésemos reformado el Código Penal, también existen ya tipos penales o delitos que manejan la pena corporal, el hecho de que alguien pueda llegar a la cárcel por lavado de dinero, por peculado, por enriquecimiento inexplicable. Pero también es importante decir que dentro de esta agenda está pendiente y existe el compromiso, y el propio Acción Nacional está manejando ahorita una propuesta que deberá de presentar en materia penal. Hemos tocado nada más en todo este tiempo el tema administrativo, desde la Constitución hasta las 20 leyes secundarias, pero también hay que ajustar algunos nuevos tipos penales, o sea, nuevos delitos que sean acorde con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Pero eso no significa que no pueda aplicársele una sanción penal ya existente. No sé si me expliqué. Uh-huh. Pero es independiente, Luis Fernando, a la propuesta que hace el PRI. Es decir, el PRI en su propuesta anticorrupción es una sanción máxima de estos 20 años de inhabilitación. Ellos no proponen ninguna sanción penal en su propuesta anticorrupción, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo, Juan. Ellos están nada más planteando esto, y yo quiero decir que toda la armonización de leyes que se ha venido presentando por parte del PRI, del PRD y del PAN, están hablando de leyes, del PRI y del Verde, de leyes de sanciones administrativas. Claro. Esto no significa, en el hipotético caso de Coahuila que planteaba Marcela, que un nuevo SAR, un fiscal anticorrupción, que encontrara delitos en Coahuila, esto no los excluiría a un inculpado, a un culpable, de que se le aplicara una sanción penal, porque ya existen delitos que sancionan que alguien tome recursos públicos para beneficio propio, y eso se pagan con cárcel. Eso ya está legislado. Eso ya está legislado. Ajá. Ahora, hay una impresión de que pues nunca vamos a poder conocer a ciencia cierta algunos casos de corrupción, porque luego los estados se empeñan en blindar información. El caso de Coahuila, uno de ellos. ¿No se podría hacer nada desde el Sistema Nacional Anticorrupción como para evitar que se blindara información que da luz a ciertos casos, todos ellos polémicos? Sí, sí se podría, a partir de nuevos actos, de nuevos descubrimientos que por supuesto salen todos los días. Ahorita no sé si se fijaron que yo les dije que la cuenta de Coahuila no son solo los 36,000 millones de pesos de deuda. Nosotros hemos hecho un estudio, un análisis de lo que ha dado cuenta la propia Auditoría Superior del Estado, y hemos encontrado anomalías por 60,000 millones de pesos. Es una narrativa distinta, es una nueva historia que tenemos que empezar a contar y explicar en medios como el de ustedes. O sea, no solo es que Coahuila esté endeudado con 36,000 millones de pesos, sino que no encontramos dónde se aplicaron 60,000 millones de pesos. O sea, también
hay dudas respecto al financiamiento y al presupuesto ordinario, más el destino de la deuda total. Eso es lo que nosotros podemos encontrar con un caso nuevo, distinto, que debemos acreditar, que debemos socializar para presentar nuevas denuncias, que aprovechando este sistema no se quede nuevamente durmiendo el sueño de los justos, como lamentablemente ha ocurrido en el estado de Coahuila y en todo el país en general. Uh-huh. Ahora, ¿nos puedes decir cuáles serían las conductas o las acciones que pudieran comprometer a alguien, dado las propuestas que se han presentado hasta el día de hoy en esto que tiene que ver con la corrupción? ¿Qué tipo de acciones serían las más recurrentes que merecerían sanciones como las que se han descrito? Por ejemplo, la inhabilitación. Sí, bueno, por ejemplo, pudiéramos aplicar el abuso de autoridad también, el utilizar recursos públicos de manera indebida para uso personal, o cuando aplicas de manera irregular o el recurso público, no solo es que te lo robes, sino que también excedas de tus facultades, lo utilices para una cosa distinta o lo utilices de una manera en que no estaba acreditado. Hay abuso de autoridad, hay de recursos, y tenemos los ejemplos que se han estado dando aislados. Por ejemplo, en el Distrito Federal ya tenemos el caso de la sanción de la Contraloría General del Distrito Federal, en donde inhabilitaron por 20 años para ejercer cargos públicos a Enrique Orcasitas, que era el director del proyecto Metro, debido a las irregularidades detectadas en la construcción en la línea 12 del metro. Y hay quien fuera el alcalde de Corregidora, Carmelo Mendieta Olvera, hace 6 años fue alcalde de Corregidora y fue inhabilitado también por un periodo de 20 años para ejercer cargos públicos por parte de un tribunal, ya de lo contencioso administrativo, debido a que dio recursos y abuso de autoridad, y hubo abuso de autoridad en el periodo en el que incurrió. Entonces, también tendríamos que ver que el daño al que se aplicarían este tipo de sanciones, no solo tendría que haber el lucro, que cause daños y perjuicios, y que el monto del daño no exceda de 200 veces el salario mínimo general vigente, y de 10 a 20 años si excede de dicho límite. Esa es la medida que están proponiendo, Marcela, la medida de los 200 salarios mínimos. Si no excede los 200 salarios mínimos, la sanción es menor a los 10 años, será entre 1 y 10 años de inhabilitación, y si excede el daño al erario de 200 veces el salario mínimo, la sanción sería entre 10 a 20 años. Habría que ver si algunos funcionarios, diputados, senadores, no se ponen a temblar porque finalmente están considerando como algo grave intervenir en asuntos en los que tengan conflicto de interés o mentir en sus declaraciones patrimoniales y de interés. Claro que sí, bueno, pues eso finalmente también ya el sistema prevé la posibilidad de investigar los datos que se dan en las declaraciones patrimoniales, en las declaraciones de interés, en las declaraciones de Hacienda, y decir que se quedó un tema pendiente que perdimos por un voto en aquel entonces. No sé si lo recuerden, me gustaría recordarle a la audiencia que qué bueno que están todos los servidores públicos incluidos en este paquete anticorrupción, pero había una reforma al artículo 108 constitucional donde el Partido Acción Nacional, en voz de Javier Corral y de Roberto Gil y de Ernesto Cordero, presentamos una reserva para que también el presidente de la República pudiera ser juzgado por conflicto de interés, por cohecho, por abuso de facultades y funciones, y aquella vez perdimos la votación por un voto y fue lamentable porque nosotros pensamos que el sistema, para que funcione de manera íntegra y completa, tendría que haber tocado a todos los involucrados. Bien. Y en este caso también al presidente de la República, que también es un tema pendiente. Luis Fernando, tengo 30 segundos. ¿Te parece correcto lo que están proponiendo aquí en Coahuila de que los empresarios también hagan sus declaraciones de conflicto de interés? No, me parece
que como todo lo que hacen en Coahuila, le echan la carga al empresario, a los pocos que se han quedado en Coahuila a batallarle a pesar de la deuda de tener los impuestos más caros, a ellos, a los que les cargan la mano si hay desaparecidos por causa de la inseguridad que ellos provocan, ahora ellos son los que tienen que acreditar que no tienen conflicto de interés cuando ellos no han sido elegidos por los ciudadanos, cuando ellos no son funcionarios públicos y cuando ellos deberían de tener un gobierno que los protegiera. Es el estilo de gobernar de Coahuila y del Moreirato, donde le carga la mano a los empresarios y la carga de la prueba y la responsabilidad la avienta. Es el estilazo de este gobierno estatal y de este régimen, y por supuesto para lavarse las manos como lo han hecho siempre. Te agradecemos tu presencia con nosotros, Luis Fernando Salazar. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Juan, y saludo a la audiencia. Gracias. Hasta luego.